¿Qué tal? Excelente. ¿Cómo Bueno, están todos ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo espacio de administradores por el mundo. Y en esta oportunidad tenemos eh, a un apreciado amigo. Él es de Venezuela, de Caracas. Su nombre es Julio César López Galea. Y quiero comentarle, antes de saludarlo, un poco quién es Julio López, para quienes no lo conocen. Él es abogado desde 1988, es administrador de condominio de hace 14 años, tiene un programa radial espectacular en Venezuela, que es Doctor Condominio. Es presidente de la compañía anónima y de la sociedad civil sin fines de lucro, que se llama Doctor Condominio, por eso lo pueden ubicar ya sin ningún problema. Es docente de hace más de 11 años en materia de copropiedad o de propiedad horizontal, como se le llama en Venezuela, tanto en la Cámara Inmobiliaria Metropolitana como también ante el Colegio de Abogados de Caracas. Es cofundador de la Hermandad Latinoamericana de la Propiedad Horizontal, para nosotros en Chile la copropiedad. Es coautor del manual también para el profesional inmobiliario en Venezuela y el libro Los mejores administradores del mundo. Y la verdad de las cosas es que podríamos estar muchísimo más rato hablando de todos los galardones, todos los títulos y todo, digamos, las medallas que tiene nuestro amigo Julio César. Pero vamos a llegar hasta aquí y lo vamos a saludar. Julio César, un tremendo privilegio para mí estar en este momento entrevistándote o tenerte como invitado en esta grata conversación, que en tu caso también lo estás transmitiendo en vivo a nuestros queridos colegas de Venezuela. ¿Cómo estás, Julio? gracias, Aníbal. Buenos días. De verdad que el abrazo es de hermano, porque no conocemos desde ahorita, nos conocemos ya de hace varios años. Y tú, como cofundador de esta hermandad, eres testigo de el curso que hemos tenido durante estos años dentro de la hermandad, de el aporte que ha hecho cada quien de cada país. Y bueno, me parece muy grato de parte tuya que tengas esta iniciativa de unirnos nuevamente con este ciclo de entrevistas que nos vienes dando a cada uno de los países. Y bueno, aquí estoy presto a las preguntas que tú quieras hacer para que entonces con gusto podamos perfectamente compartir. Adelante. Perfecto. Como tú también estás transmitiendo, si en algún momento quieres tú contrapreguntarme a mí, yo feliz también respondo, para que nuestros colegas también de Venezuela especialmente conozcan un poquito más de Chile en cuanto a cómo administrar. Antes de continuar, debo invitar a todos nuestros auditores a que nos regalen un me gusta en nuestro canal de YouTube, por donde están viendo este programa, y por ahí hay una campanita que también pueden ustedes hacer clic para que te suscriban a nuestro canal y estés enterado cada vez que subamos un contenido que pueda ser de tu interés. Eh, Julio, mi primera pregunta es, siendo abogado exitoso, ¿cómo es que entraste al sector inmobiliario y especialmente a la administración de copropiedad, habiendo tantas otras áreas en derecho donde comercialmente pudiera ser mucho más rentable? Bueno, esa pregunta, cada vez que pasan los años, uno la puede responder con más claridad, porque definitivamente está ligado a la pasión que uno le pone a algo que ha decidido hacer en su vida. Esto a mí me encanta. En la materia de condominio de por sí es algo que definitivamente me apasiona toda la vida, toda la vida. Yo no tengo memoria de esto, puesto que yo era un menor de edad, estamos hablando por allá de los años 70, cuando yo me inicié dentro de un tribunal a trabajar todo lo que tiene que ver el mundo tribunalicio mucho antes de graduarme. Ya como abogado, trabajé para una juez, para un tribunal, donde salíamos a practicar medidas, inspecciones en inmuebles, y ya yo me estaba familiarizando con el mundo del condominio. Definitivamente, cuando veo la cantidad de problemas que hay ahí, yo viví en condominio, fui miembro de una junta de condominio y empecé en unas pequeñas administraciones. Definitivamente era el área que yo decidí como abogado, como profesional, dedicarme ya definitivamente. En fin, la propiedad horizontal es algo que me apasiona. Yo creo que yo puedo hacer miles de cosas, pero como abogado estrictamente me dirijo es a esa materia. De ahí fue que creé la primera compañía anónima llamada así, Doctor Condominio Compañía Anónima. Hice otras sin fines de lucro con el mismo nombre, a las cuales les tengo reservada una actividad
propia de lo que vengo realizando en esta tarea de divulgar a través de aquellos programas que tuve en TNO Radio y luego en la docencia a través de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana en Caracas. Así que sí, Tú, esta es una materia que ha estado ligada a mí toda mi vida, ya 36 años ya ahorita aquí en el 2023, dedicado por completo a condominio. 36, me ganas por 3 años. Yo Sí, acabo de el cumplir 88. 33 años en la copropiedad. ¿Cómo es esto de los programas y de la difusión que tienes tú en los diferentes medios sobre la propiedad horizontal? ¿A qué público está dirigido? ¿Qué es lo que te motiva? Y además, ¿cuáles son los temas que tratas en en estos programas? Puedo clasificarlo en 5 tipos de público. El primero y principal es el que vive en condominio, copropietario, el que compra un inmueble bajo propiedad horizontal, que tiene documento de condominio, es el primer público al cual yo me le debo, porque es el que tiene que estar interesado en capacitarse, en entrenarse, en saber de esta materia. Luego el resto del público son los correlacionados. Por ejemplo, una junta de condominio, que se le llama así en Venezuela, que es Sí. el grupo de propietarios que representan a la comunidad. Luego la administradora o administración, independientemente si es una persona natural o una persona jurídica, ya ahí van, estamos hablando ya de 3 personas que me le digo. Y el resto del público es los colegas profesionales, abogados, y el resto de las profesiones, que ahí puedo incluir corredores o profesional inmobiliario, corredor inmobiliario, dedicado al broker, a la compra y venta, como economistas, administradores, arquitectos, ingenieros y prestadores de servicios que al relacionarse con el condominio necesitan saber cómo funciona para que esto funcione bien. Perfecto. Ok. Ahora, esto mismo que tú haces allá, haces entrevistas, conversas con gente, capacitas también a los administradores especialmente. ¿En Venezuela existe algún requerimiento para ser administrador, para ejercer la actividad de administración? No, en la historia de nuestro país, administraba prácticamente primero la propia constructora. Era la que originalmente se quedaba administrando y pasaba años manteniendo la administración y el control de los inmuebles que había construido y vendido para luego entonces ejercer en ellos un control de los servicios y cómo es el funcionamiento. Esa ha sido la tradición. Luego con los años hubo una Cámara de la Propiedad Horizontal que luego cambió su nombre a Cámara Inmobiliaria de Venezuela y ella ahora se dedica más que nada al broker, lo que es compra y venta, pero en el sí lo que es la propiedad horizontal no ha habido un organismo que te asignara un número para que te autorizara para poder ejercer la administración. Entonces esto estaba en manos del libre albedrío, de la libertad comercial, de que el condominio o los edificios que desearan cualquier administrador lo buscaba en el mercado por el que tuviera más experiencia, tuviera mayor cantidad de condominios y no estaba regido bajo un control de un ente que los supervisara, los controlara. Todavía no lo está. Aquí una administradora no recibe un órgano superior jerárquico que le controle su actividad y si no, no la puede ejercer, si no aprueba determinadas cosas. Sin embargo, tenemos en las cámaras inmobiliarias, que ahora ya a todo el país tenemos desarrollado, un programa en particular que es de administración inmobiliaria, se llama PADI, Programa de Administración Inmobiliaria, donde le permite a las personas recibir un pensum bien completo de muchas materias para ilustrar mejor los conocimientos de los que se dedican a esa tarea. O sea, cualquier persona puede ejercer la actividad de administrador de propiedad horizontal, ¿verdad? No existe ninguna exigencia de ningún tipo y nadie lo controla. Es decir, si hace un acto incorrecto, cualquiera sea este, la única posibilidad sería acusar a esa persona en los tribunales de justicia. No tiene, Exacto. digamos, un organismo, ¿verdad?, que lo controle personalmente. Ok. ¿Y existe alguna asociación gremial que una a los administradores en Venezuela? Sí, claro, siempre eso sí lo hubo, pero como tú lo dices, es una asociación gremial donde ahí todos son iguales, permite un poco compartir sus experiencias y conocimientos, y originalmente se llamó la Cámara de Bienes Raíces, Cámara de la Propiedad Horizontal, que cambió su nombre a Cámara de Inmobiliaria de Venezuela. Y esta a su vez en cada estado generó su propia Cámara Regional. Así que definitivamente es el ente gremial, no hay otro
que esté por encima de él y es el que hasta este momento un poco bajo la supervisión de Fede Cámara, porque precisamente este organismo reúne a todas las cámaras del país y la Cámara de Inmobiliaria, antiguamente Cámara de Administración de la Propiedad Horizontal, era adscrita y está adscrita actualmente a esa federación. Correcto. Pero no es obligatorio que los administradores estén inscritos en esa cámara. No, no lo es. Correcto. Pero sí existe un código de ética, algo que rija Sí, la claro. forma de trabajar del administrador. De hecho, es una de nuestras materias que se dan en la Cámara. Tenemos un profesor que da esa materia en particular que se llama ética. Y de hecho hay un código, el cual ha sido revisado para su aprobación. Esto es algo muy nuevo, para que se puedan cumplir ciertos parámetros en el comportamiento y el trato entre ellos. Hasta el momento quienes nos rigen son las leyes, son las que regulan el buen o mal comportamiento de un administrador. Dentro del ámbito civil se rige por el Código Civil, donde las normas, el contrato y la relación entre las personas, como abogado, te digo, tienen ya sus reglas preestablecidas y un código de ética lo que va a hacer es traer las normas que ya están vigentes para ordenarla rumbo a esta materia en particular, que es la administración inmobiliaria. Ok. A propósito de reglas y de normas, ustedes sí, digamos, en Venezuela sí existe seguramente una ley de propiedad horizontal. ¿Desde Así se cuánto llama. está vigente? ¿Cómo se llama? ¿Qué exigencias hay allí? Así se llama precisamente ley de propiedad horizontal, está vigente desde el año 83 y ella, aunque tiene sus 40 años bien cumplidos, no pudo prever lo que en Venezuela se llama la hiperinflación única en el mundo y la dolarización que siempre fue prohibida y ahora está dentro de nuestras actividades cotidianas. Sin embargo, aunque no lo pudo prever, esta ley desde el año 83 tiene en sus normas un contenido que ha podido permitir todavía resolver problemas de condominio. Lo que hay que hacer es saberla, entenderla, leerla, tenerla en su poder para poderla aplicar. Pero del resto, y es una de las leyes que yo pensé que era la que tenía menos artículos y me enteré en una de tus entrevistas con Tonelli, precisamente, creo que es el de Bolivia, Claro. que la ley de ellos tiene menos artículos todavía y es mucho más vieja, es del año 40 y pico, tiene 80 años y sin embargo se siguen rigiendo por esa ley. Así que la ley venezolana no es tan vieja, tiene solo 40 años y de hecho tiene 50 artículos, mientras que la de ellos creo que tiene solo 30 y tantos, no llega a 40. Y fíjense, Claro. aún así creo que ella funciona muy bien. Ahora, esta ley que lleva tanto tiempo no solamente no previó, digamos, lo de la inflación, que ya te voy a consultar sobre eso, sino que también sobre todo la modernización que hoy día existe. ¿Ustedes tienen mm, o está permitido que las asambleas, por ejemplo, se puedan hacer de manera virtual o combinada, presencial y virtual? ¿O eso definitivamente no sería legal? Es legal porque afortunadamente se pudo crear en el año 2000, estamos hablando de 20 años de la pandemia y del tema del coronavirus, se creó en Venezuela una ley de mensajería de datos y firmas electrónicas. Esa ley establece que tiene pleno valor y prueba, tanto civil como penal, el uso y manejo de las redes sociales. Estamos hablando que en el año 2000 las redes sociales no tenían tanta. Qué visionario, ¿ah? Visionario eso. Bueno, a alguien se le ocurrió por inventar una ley y la promulgaron y tuvo efectividad porque con ella se pretendía en el año 2000 que las redes sociales no sirvieran como para extorsionar, servir de abuso, que la gente faltara a la ley en materia penal, tiene mucha inherencia por los temas de injuria, difamación, que a veces en el mal uso de las redes sociales aplica. Entonces, bueno, fue creada con otro objetivo, pero cuando vino la pandemia nos dimos cuenta que el valor tan alto que tenía el manejo de una red social era que el condominio podía tener una especie de bien común llamado el WhatsApp oficial, por decir el WhatsApp o el Meet o el Zoom oficial. ¿Sí? Y eso hacía que automáticamente los vecinos respetaran por lo menos una de sus redes, aunque tuvieran otra paralela para sus saludos, memes y miles de cosas, cumpleaños, qué sé yo. Pero el WhatsApp oficial es el que entonces queda siendo como el bien común, aunque no esté expresamente redactado en ningún documento de condominio ni en la ley, en cuanto a su uso, ya regulado por ley, para que él permita mantener informado a la comunidad, protegerlo, darle
mayor información y seguridad en cuanto a su manejo cotidiano. Van a haber cortes de servicios, de agua, anuncios importantes de algún tipo de actividad en la cual el condominio tiene que estar pendiente y alerta. Bueno, ese WhatsApp se convierte en eso. Eso permitía que las asambleas se pudieran celebrar de manera mixta. Y aunque había una bioseguridad de mantener un alejamiento, bueno, en el salón donde se celebraba la asamblea podía estar solamente un pequeño grupo con un aislamiento entre ellos, y al resto podían hacerle seguimiento desde sus móviles o desde sus celulares o computadoras, aunque no estuvieran en el país y estaban participando perfectamente en la asamblea. Quedaba de la administradora verificar que los participantes sí correspondían a los que estaban en la red por el IP o por el número que lo identificaba o respecto al email, para cerciorarse el administrador que estaba presente, aunque de manera virtual, y luego daba fe de su participación y presencia en esa asamblea. Así que en pandemia eran pocas las administradoras que podían hacer las cosas muy bien sin tenerse que bloquear y decidir no proceder porque la pandemia no se lo permitía. Perfecto. A propósito de pandemia y de propietarios, ¿notaron en Venezuela que durante la pandemia y después hasta ahora, el grado de agresividad por parte de la relación que hay entre los residentes, los copropietarios en general, y especialmente desde los copropietarios hacia los administradores, se ha desarrollado más aún que antes? Bueno, porque el tema de estar en claustro, estamos hablando de la pandemia, ¿no? Y Eh, después, desper- bueno, despertó muchas cosas nuevas en el habitante normal, de que tenía que darse cuenta que era una familia obligada. El compartir con un inmueble con otros no se limitaba a un documento de condominio, sino que había un poco de tema que iba un poco más allá. La convivencia a nivel mundial es la misma. El ser humano necesita convivir cuando comparte un interés, y en este caso un inmueble. Entonces no puede ser que si, por ejemplo, un pasillo, un ascensor, la entrada, un estacionamiento, una piscina, una cancha, un área deportiva, un jardín, le pertenece a todos, solo se encapriche por ese lugar un solo propietario o lo dañe un solo propietario. Entonces eso ya empieza a generar esa forma de celo entre los vecinos, de proteger, cuidar, de asesorarse o de a veces aconsejarse, aunque son consejos que no se han pedido, para que empiecen inclusive las nuevas generaciones a darle un buen trato a esas áreas que le pertenecen a todos. Ahí es donde está el secreto de la convivencia. Reunirse frecuentemente para hacer que los vecinos se conozcan, sepan quiénes somos los copropietarios, quiénes estamos compartiendo ese inmueble, para que lo cuidemos entre todos. Entonces, eso de que yo hago en mi casa lo que me dé la gana, eso puede ser un dicho o un refrán, pero de la puerta para adentro, inclusive hay reglas que tú tienes que respetar para no afectar al resto de los que viven de la puerta para afuera. Así que ese es un tema principal. Si hay problema de desaveniencia, bueno, hay que aplicar entonces con más controles, organismos que sirven de conciliación y arbitraje. Por ejemplo, en las alcaldías siempre hay un departamento de conciliación y arbitraje, que la alcaldía es la primera instancia sin necesidad de ir a tribunales, donde uno cita a un correcto. vecino problemático. Y entonces, bueno, ahí se le ponen algunas reglas y se le hace ver que su conducta no es apropiada para la comunidad donde está compartiendo. Así por el estilo. Perfecto, me queda claro. Ahora, dentro de estas situaciones que tú acabas de señalar, están también a veces el comportamiento que puede ser molesto para otros residentes. La ley de propiedad horizontal de Venezuela permiten que dentro de los condominios, las comunidades, haya multas o sanciones contra los propietarios o residentes que transgreden alguna norma que esté establecida en ese condominio. Me gusta tu pregunta porque en estos días ha habido un poco de tema a raíz de unos Twitter que publiqué y que ha generado, bueno, precisamente un poco de molestia o incomodidad, donde yo indico que hasta una persona puede perder el inmueble por lo que él divulgue en un WhatsApp. Eh, y es válido, pues. Resulta ser que las multas no, no la pueden aplicar los particulares a otros particulares. Las multas solamente la pueden aplicar funcionarios que están autorizados, lo que se llama investidos de autoridad para aplicar. Nosotros como abogados sabemos muy bien que cuando un documento de condominio establece una multa, esa multa no se puede aplicar, aunque esté registrado en el documento de condominio.
multas por carácter monetario o amonestaciones a nivel de prohibirle a un propietario, no puedes usar esta área deportiva porque tú te encuentras en mora, porque es injusto para los que están solventes. Entonces, se olvidan que la principal función de la Junta y de la administradora es mantener solvente el inmueble. Y eso se logra con una forma proactiva de manejar la administración. Si hay morosidad, no es por culpa del moroso, es por culpa de una mala administración también, donde la persona no se ve motivada, no se ve estimulada a mantenerse solvente, no estás encima en la cobranza. Entonces, ¿por qué le va a echar la culpa solamente al moroso A cuando ver, perdona, también... pero, perdona. Eso sí, lo que tú me estás diciendo es que si alguien está moroso, en cierta medida es culpa del administrador. ¿Cuál sería la De todo. ejecución? Entonces, ¿cuál sería, digamos, de acuerdo a tu visión, lo que debiese hacer un administrador para lograr que pague ese residente que está moroso? Bueno, yo he llegado a la conclusión que la morosidad es una corresponsabilidad. No puedo acusar a la situación país, económica, solo el moroso, que todos son sinvergüenza, porque eso sería muy irresponsable ser generalizado. Cada caso tiene a veces su propio bemol, su propia historia. Hay personas que caen en desgracia económica, pero pretenden continuar viviendo en el inmueble donde están a costilla de vecino porque ese es el inmueble donde él quiere seguir viviendo, sin ningún tipo de garantía de que él pueda prosperar o mejorar o cambiar de estatus económico. Entonces, él no puede obligar a su vecino a que lo mantengan. Eso es un término un poco duro de explicar así, Sí, pero pero es eso, así. esa es la excepción, no es la Ok, generalidad. Entonces, pero yo digamos, me siento tocado con lo que tú acabas de decir y tal vez se pueda prestar para incluso una polémica, pero tú señalaste que el administrador de alguna manera es culpable. De acuerdo a la ley de Venezuela, ¿cuáles son las acciones que un administrador puede ejecutar con el propósito de recuperar esos fondos para la comunidad que son los que está debiendo ese moroso? eso está expresamente estipulado en un artículo de la ley horizontal, que es el artículo 20, donde él no puede hacer una acción directa sin antes mediar con la autorización de la Junta. Así que aquí los administradores en Venezuela no pueden meter demandas contra morosos de una Correcto. manera directa sin Ok. antes preguntarle a la Junta, no a la Asamblea. Eso no hace Perfecto. falta, Sí, pero ok. a Perfecto. la Igual Junta. que en Entonces, Chile. si no lo autoriza, él no puede introducir una acción, pero hay una serie de procedimientos previos que se llama cobranza extrajudicial, que puede Ajá. ser muy exitosa y puede evitar la morosidad, y por eso yo culpo un poco la participación de administradores que no están ahí sino para emitir el Sí, recibo. Eso no ahí lo sirve. entiendo. Ahora lo entiendo perfectamente y en Chile se da igual. ¿Cuáles son esas acciones que tú dices prejudiciales que debiese ejecutar un administrador previa autorización de lo que le llamamos nosotros el Comité de Administración o la Junta de Administración de Venezuela? Los convenios, transacciones, arreglos, la insistencia en la cobranza extrajudicial, la llamada telefónica, telegrama, la visita al inmueble, son una cadena de actividades Ya, que eso es administrar, la presencia, que el moroso, cuando ya el propietario, el administrador ve que hay una persona que está ya atrasándose, ya tiene que el administrador eso llamarle o hacerle alarma y acercársele, mire, está pasando algo, te está atrasando, tú no acostumbras a atrasarte, tú crees que puedas ponerte solvente, quieres pagarlo en forma de convenio y esa presencia evita que en todo el edificio se contamine de anarquía, se contamine de apatía y por supuesto de morosidad. un dato para los colegas de Venezuela que nos están escuchando. De acuerdo a nuestra ley, que es la ley de copropiedad, al tercer mes que la persona no pague y después de haberle informado que está moroso y haber hecho lo que tú señalas, pero al tercer mes, el administrador, con autorización del comité de administración, puede solicitar el corte de la energía eléctrica de esa unidad. Ojo, eso se los comento porque la ley eso nos permite. Por lo tanto, la morosidad en Chile siempre va a ser muy baja porque nadie quiere que se le corte la energía eléctrica. Por Y ley si sí, ustedes pueden hacerlo, pero en claro, y Venezuela esto si está no, prohibido. no, claro, allá en Venezuela no, pero en Chile sí. Y así y todo, si continúa moroso, podemos hacer una cobranza judicial que Claro, aquí se llama ejecutiva y que en 3 meses la persona o paga o se le embarga algún bien para cobrarse, digamos, lo que está debiendo. Bueno, nuestra son ley no diferentes permite. situaciones, ¿verdad? Aquí somos Sí, más no, agresivos para eso,
para los morosos. Claro, ustedes por ley Claro. pueden hacerlo. En Venezuela eso está prohibido. De hecho, el administrador que se le ocurra cortarle la luz a un No, eso propietario, es ilegal. lo que En otros pierde esa... países, claro, en otros países es anticonstitucional incluso, ¿ah? Sí, Pero claro. en Chile Pero mira, tenemos esta facultad y vieras tú que... Pero fíjate que es poco lo que se usa. El promedio a nivel nacional no llega al 5% de corte de energía eléctrica. Generalmente los sí. administradores podemos lograr, digamos, que las personas hagan un convenio o busquen la forma de ir pagando. Pero si no hay casos, o sea, si tú te rechazas absolutamente toda posibilidad de negociación, entonces ejecutamos esta acción del corte de la energía eléctrica. ¿Mm? Bueno, tienen esa ventaja ustedes por ley. Aquí en Claro, Venezuela eso no está permitido. Pero mira, tú sabes que quiero agregar algo que me pareció sumamente interesante con tu ¿ya? comentario de que al tercer mes, porque eso es lo que llaman aquí en Venezuela estado de atraso. Una persona diciendo, yo no estoy en mora, yo lo que estoy es atrasado. Yo lo que debo Claro. son 2 meses, yo no debo 3, así que no me puedes demandar. Eso era válido hasta hace unos años atrás. Resulta ser que con la dolarización, cualquier prestador de servicio te llega al condominio y te dice, aquí hay unos productos de servicio o un producto de mantenimiento, de limpieza, una impermeabilización, pero te voy a dar un costo, un precio por estos productos que solamente van a estar vigentes 48 horas en dólares y Ah, no te doy recibo de paso. Entonces, ah, el administrador necesita con urgencia que ese servicio se preste y aprovechar ese costo, pero tienes que pagarle enseguida. Y de paso tienes que esperar 2 meses, hasta 3 para tú cobrarle a un propietario. Entonces, aquí desapareció el estado de atrás. Aquí el recibo ya se emite moroso. Ya hay gente que puede pagar adelantado lo que es la base de una deuda y dejar los picos como para que sea lo único que van a pagar. Y con eso pueden pagar hasta un año adelantado de pura base y dejar solamente los saltos que puedan surgir en la nueva forma de efectuar los recibos de condominio. Pero fíjate lo interesante, 2 meses antiguamente era atraso para luego llamarse mora y el ah. administrador no podía demandar menos de 3 meses. Hoy en día te puedes mandar con un solo recibo, condominios de lujo donde el recibo es sumamente alto y no necesitas sino pedir autorización de la Junta e introducir la acción. Y de paso pedir hasta el remate anticipado del inmueble. Perfecto. A propósito entonces de lo que estamos hablando, ¿cómo ha sido la inflación en los últimos 12 meses del país a nivel nacional? ¿Y cómo afecta esta inflación al funcionamiento de los condominios? Porque yo hoy día voy a cobrar 100 y mañana tal vez, o sea, pagué 100 y cuando voy a recibir, si cobro menos, o si cobro 100, ya a lo mejor la plata no me va a valer lo mismo. Claro, es delicada la pregunta que haces, porque yo en la forma de responder toda mi vida como abogado y aquí en Venezuela, donde yo no he salido, como muchas personas creen que yo manejo el doctor condominio desde afuera, no. Para no darte una respuesta política, el tema de estadística es delicado porque la inflación venezolana no es normal, se convirtió en lo que se llama hiperinflación. Estamos hablando de un 320%. Estamos hablando de una moneda que cada vez que llegaba a cierto tope le quitaban 3 ceros para que no se viera tan abultado. Entonces, cuando, por ejemplo, un producto de limpieza que costara, por ejemplo, 10 bolívares, al poco tiempo costaba 100, al poco tiempo 100.000 y hasta 1.000.000, porque la inflación se disparaba. Entonces, para no comprar el mismo producto en 1.000.000 de bolívares, le quitaban cero y volvió a Claro. costar 10 bolívares nuevos. Entonces, hacíamos un nuevo tipo de moneda, y así lo hemos hecho ya 2 y 3 veces. Entonces, nuestra moneda se ha disparado de tal manera que tratan de ponerle que al par del dólar, cuando en realidad es casi que 1 billón, miles de millones en equivalente, pero esa es la hiperinflación que tenemos y aún así nuestra economía sigue funcionando por este ajuste de paridad cambiaria y dolarización que ha permitido que el que está trabajando pueda sus productos y servicios llevarlo a la par de lo que establece el Banco Central de Venezuela y su paridad cambiaria en cuanto a esta forma de manejar la moneda. Pero esto de la dolarización, sí, volvemos a lo mismo. Te vuelvo a hacer la misma pregunta. Si yo como administrador gasté este mes, en el mes de noviembre, 100, y eso lo tengo que prorratear entre los copropietarios en el mes de diciembre. Es decir, señores copropietarios, el mes pasado gastamos 100, ¿verdad? Y a cada uno, si son 10 unidades, le voy a cobrar 10.000, ¿verdad? Para llegar o sea, le voy a cobrar 10 para llegar a los 100. Pero si son 300%,
de inflación, a lo mejor va a ser un 30% anual, mensual, ¿cómo, o sea, voy a recibir de los 100 ya no me va a servir para poder pagar exactamente lo mismo que antes? Tengo que pagar sueldo, tengo que pagar la luz, el agua. eh, Claro, ¿cómo, que cómo, lo cómo resolvimos, recupero? ¿Ah? lo resolvimos con esta paridad cambiaria, colocando una pequeña nota en los recibos de condominio cuando se emiten, de que el propietario cuando vaya a pagar puede hacerlo en bolívares o puede hacerlo en dólares, pero al momento de pagar, el monto que está en dólares es el que se mantiene fijo. El monto que está impreso en bolívares no se puede pagar tal cual como está impreso, porque eso era válido cuando se emitió el recibo. Si pasan los meses, tienes que pagar en base al valor de la moneda dólar del día del Perdona, pago. y los venezolanos, o sea, los sueldos de los venezolanos en dólares. Bueno, también es muy generalizado. Aquí hay personas que sus sueldos son sumamente bajos. Estamos hablando de un salario mínimo extremadamente bajo, de hablar de 2, 3 dólares, a personas que sus ingresos se le multiplicaron porque son los que invirtieron en crisis. Apartando los temas políticos, porque sabemos de personas que tal vez sus bienes no son bien habidos, pero hubieron personas que la crisis más bien los favoreció y están también en nuestro mercado, en nuestro sector, produciendo y tratando de hacer lo posible que esto contagie y contamine el resto de las actividades, tanto para bien como para mal. Así que sí tenemos una economía muy particular en A la ver, forma de manejar. para entenderlo, entonces tú me estás diciendo que el promedio de un sueldo son $3, El salario mínimo es ¿sí? El sumamente salario bajo, mínimo, ¿sí? ¿Y sumamente quién, bajo. quién gana ese salario? ¿Qué persona? ¿Qué actividad? No, el gobierno, el ente gubernamental se encarga y esto, bueno, ha traído algunos problemas adicionales. Fíjate, casi que tengo que hablar de política, no quiero, No, pero pero no habla de política, solamente te estoy preguntando un dato económico. Eh, quién gana $3 en tu país? la mayoría, La mayoría, ok, correcto, la mayoría. Ahora dime, ¿cuánto vale un kilo de pan no, bueno, en dólares? sí, se vende por lo que llaman aquí unidades O ya por una elaboradas. unidad. Sí, está en $1. O sea que no da como para comer sino un pan al mes o dos panes al mes, pero eso hace algo interesante. Leyendo algunos escritores que están en las redes, que son mentores famosos a nivel mundial, ellos explican perfectamente que el humano, cuando tú lo llevas a estos niveles de crisis tan fuertes, donde tienen que tener hambre, donde tienen que tener una gran necesidad, se reinventan de tal manera a tener que sacar cursos, estudios, un segundo trabajo, un tercer empleo, o en el que tienen protegerlo, cuidarlo y ser más eficientes. Entonces, digamos que la crisis nos dio una dura lección a no estar en aquel país de tanta abundancia de la década de los 80 y saber cuidar hasta desde tu vehículo, tu casa, tus pequeños ingresos y poner a todos los miembros de la familia a trabajar. O sea que digamos que el venezolano que se quedó, que no, por la diáspora no se fue del país, sabía que era un reto subsistir bajo una economía así y jugarse a la suerte de que con dos, tres empleos, dos y tres profesiones, cursos y una cantidad de actividades pueda de repente tener y reunir el mismo estatus que tenía en los años 80 o 90 o hasta superarlo si lo acompañaba la suerte de esas personas que invierten en crisis y O logran a sea, la vez. perdona, pero significaría que tendría que trabajar unas 48 horas al día para tener un sueldo, digamos, que supere eso. Tú no me dijiste al final cuánto vale la unidad de pan o 10 panes, en cuánto se vende. No, se venden por unidades. Vamos a suponer que los panes, que aquí le llaman canilla, que son unos panes muy Bueno, alargados. Ese tipo de pan, ayer casualmente vi en una panadería y tú te los puedes conseguir desde una promoción de $1 y te dan dos o tres canillas, a de repente te puede costar $4 o $5. ya, ok. La Pero por misma un cantidad de dólar, pan, por un dólar te dan un pan que pueden comer unas 2 personas, tres. algo así. Ok, Entonces uno se pregunta, entonces, ¿cómo comen? ¿Cómo viven? ¿Cómo sí, claro. sobreviven? Es que Es tengo que bastante preguntarlo duro. porque Sí, sale muy duro pensar en eso. sí, Bueno, claro. felicito Lo es. a los venezolanos que pueden sobrevivir sobre eso. Volviendo al tema que nos convoca, Julio, que está relacionado con la copropiedad. Eh, ¿Qué crees tú que nosotros, tú conoces bastante bien,
¿qué tenemos en común los países de Latinoamérica relacionados con la propiedad horizontal? Bueno, que somos como latinos al fin, muy de sangre cariñosa. Nos gusta compartir, nos gusta ser entrometidos, curiosos, ayudarnos entre sí. Son muchos los condominios que he visto que compran, por ejemplo, el saco de alimentos y lo reparten entre todos los copropietarios y cada quien pone su cuota aparte. Sale mucho más económico que ir a un supermercado o un abasto de estos de marca y comprar por unidades pequeñas. Entonces se dieron cuenta que a veces esto, fíjate cómo se mueve la economía, es curioso. ¿Y qué tenemos en común? Eso de que el latino busca la forma de hacer las cosas en conjunto, en equipo, no por solitario. Eso nos hace muy parecido. El latinoamericano de por sí, en comparación a otras razas, yo he visto que somos como más cariñosos, más de corazón. Como que viene en nuestra esencia. Del resto, bueno, somos muy desordenados, desobedientes, a veces con las reglas, con las leyes, nos gusta siempre a veces verle cómo desobedecerlas, pero no nada de mala fe, es por eso nuestro sentimiento de libertad que nos gusta a veces no sentir la presión, opresión o el régimen o el control de alguien superior encima de nuestras vidas, y eso también viene propio en la característica del latino, ser así amistoso, amiguero y de paso un poco descontrolado en cuanto a las instrucciones y a las reglas, apático. A veces tú les das todas las instrucciones y no las leen, las guardan, compran cualquier equipo, cualquier cosa, y tú ves que el manual de instrucciones está nuevecito en su Claro. paquete al lado y eso como que es común. Así pasa con las leyes también. A propósito de este comportamiento que tú estás diciendo que tienen los latinos en general, o tenemos los latinos en general, ¿cuáles son los conflictos más frecuentes que tú ves que suceden en los condominios? En que los administradores tienen más complejidad para, o están siempre tratando de resolver o de apoyar o de sancionar cuando corresponda acusando a las autoridades. Ok, el primer deber del administrador es mantener que aquel condominio funcione y tiene que evitar la morosidad. Entonces, todos los temas que están relacionados con morosidad siempre generan conflictos, que es la cobranza, la insistencia, la presencia, las continuas asambleas, siempre genera un poco de roce, porque el administrador normalmente no es un copropietario, no vive en el condominio. Y en Claro. Venezuela, él no tiene por qué estar todos los días yendo, como en otros países que hasta pueden tener llave, entrar y supervisar. En Venezuela eso no puede ocurrir. Un administrador que ande entrando a un condominio y vigilando y llamando la atención, creo que dura muy poco tiempo porque eso tampoco va con nuestra idiosincrasia. Esos temas generan roces. Y el otro es también el exceso de libertades que a veces se toman las personas en su convivir, en su vida privada, y a veces se olvidan de que ese vecino también tiene ciertos derechos, y estamos hablando del respeto en cuanto en el propio inmueble a ciertas normas de comportamiento, en el uso de las áreas comunes, el desorden a veces en el manejo de sus propios bienes personales, que usan los pasillos de depósito o el estacionamiento, o hacen fiestas o ruidos en los hogares. Digamos que eso no solo nos hace común a los latinos, sino que aquí en Venezuela los administradores, su mayor problema es tratar de evitar los conflictos, la morosidad y la apatía para que todo el mundo participe, que es lo que hace que la gente mantenga revalorizado el inmueble. Los condominios, a la gente le saca el cuerpo a ser miembro de la Junta de Condominio porque Claro. pierden la privacidad, pierden esa libertad que tienen y constantemente nos están llamando responsables a las actividades que hay que estar haciendo en los condominios. Ahí están los conflictos principalmente, Perfecto. convivencia y apatía. Julio, y a propósito de esto, porque tú acabas de señalar un par de funciones, ¿cuáles son las principales funciones que tiene un administrador de acuerdo a lo que establezca la ley? Bueno, primero, emitir los recibos de condominio mensualmente de forma periódica a través de un instrumento que sea muy transparente, muy claro, que haga que las personas revisen qué es lo que se le está cobrando. No puede ser que haya administradores que te emiten un vale con una información indicando debe tanto y no especifique. Eso no sería un recibo de condominio. En Venezuela, el recibo de condominio tiene una característica bien particular, que es un título ejecutivo con el cual tú puedes hasta perder el inmueble. Pero esa es la obligación principal del administrador, determinar bien discriminados los detalles en un recibo de condominio, donde por rubro hay que indicarle qué es lo que le estás cobrando. Y esa es en donde se desgasta más los administradores. Los sueldos de sus empleados, un conserje, un vigilante, el producto de mantenimiento, limpieza, el mantenimiento de su equipo, el ascensor, el sistema eléctrico. Entonces, ahí se le va la vida prácticamente al administrador en que aquel condominio no lo estamos mejorando, simplemente manteniendo.
Entonces, la segunda fase sería como una obligación de él estar presente cada vez que hay una asamblea. En asamblea donde no esté presente el administrador con el libro de actas, esa asamblea es nula, porque la ley Ah, ordena que está presente el administrador. correcto. Ok. Mira, qué curioso. En Chile, nosotros tenemos que dar cuenta al menos una vez al año, pero la comunidad puede sesionar en una asamblea sin la presencia del administrador, ¿verdad? Porque de acuerdo a la ley, quien debe presidir la asamblea es el presidente del comité de administración. Y ojo, y ahí se pueden tomar decisiones como la salida del administrador también, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tenemos que estar, no, nos interesa estar a nosotros, pero la ley establece que podemos no estar. Eh, en, estos, en esta cantidad enorme de años, 36 me dijiste que llevas relacionado con la copropiedad. Desde el ¿Qué es lo que... 88, ¿Ah? desde el 88. Imagínate. ¿Qué es lo que considera más negativo de administrar condominios en Venezuela? Bueno, algunas constructoras se les olvida de que están construyendo para la vida de familias y por el aprovechamiento de los pequeños espacios donde ellos puedan hacer una buena inversión, exageran en la cantidad de unidades y limitan los espacios para el esparcimiento, áreas verdes. Entonces, ese hacinamiento yo no lo veo prudente en un país que tiene mucho territorio como para desarrollar buenas urbanizaciones. Pero entonces lo que es cercano a la principal, a los cascos centrales, se saturan de rascacielos que prácticamente son invivibles. No se puede convivir en un sitio que ya la administración cuesta llevarla. Ya nadie se quiere meter en una junta de condominio y de paso no les da, es como meter a la gente en casilleros como para que convivan ahí. Eso es muy difícil lograrlo en el ser humano normal y más en los latinos. Perfecto. Y por último, ¿qué es lo que más te gusta de la actividad de la copropiedad o de la administración de edificio y condominio? Mírame, todo. Yo estoy tan enamorado de la materia y las preguntas. Yo por mí duraría 2 horas hablando de esto. Me parece que es algo que realmente tiene mucho de qué hablarse, de qué estipularse para que funcione mejor. Siempre hay muy buenas ideas. La tecnología vino como para auxiliar esto enormemente. Entonces, digamos que yo tengo una gran cantidad de cosas en mi mente que quisiera, Dios quiera, pronto, con ayuda de algunos patrocinantes, inversionistas, poder llevar a cabo, porque son áreas, tareas que sé que van a ser excelentes para que funcionen bien los condominios. Mucha gente ya están muy enraizada en la idea de que los condominios no tienen ya soluciones, de que en su país o en su condominio no hay forma de resolver algo. Y cuando uno le da la vuelta al cristal y se da cuenta de que hay que aprovechar esta crisis para más bien empezar a volver a encaminar el condominio a su revalorización, entonces se dan cuenta que sí es factible, sí es posible rescatar y recuperar un condominio. Perfecto. Estaba pensando recién, Julio, sobre las dificultades que tienen en tu país para lograr que copropietarios integren la junta administrativa o, como se llama en Chile, el comité de administración. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo persuaden? ¿Cómo logran convencer a los residentes a que integren este comité que, ojo, debemos reconocer, ¿verdad? Es una labor bastante ingrata porque muchas veces lo hacen de corazón, de muy buenas ganas, pero los mismos residentes, copropietarios lo empiezan a criticar y encuentran todo malo lo que hacen a pesar del esfuerzo y las horas que le dedican a mejorar o a servir a sus propios copropietarios. Bueno, yo tengo algunos trucos ahí bajo la manga, porque eso es parte del mercadeo, marketing, la forma de negociar. Aquí hay muy buenos profesionales en el área de condominio y hacen cada uno su tarea con buen éxito. Pero yo en lo particular, para lograr disminuir esa apatía donde la gente no les gusta participar en su condominio, lo he logrado llevando a cabo una especie de ofrecimiento. Yo le digo, yo le voy a dar una capacitación donde yo les incluyo ahí un acompañamiento semanal a la Junta, una asamblea virtual con toda la comunidad, les reviso toda la parte documental y de paso les regalo la cobranza extrajudicial para que la gente pueda, bueno, y eso ha permitido como un apoyo, ¿no? Oxigenarlo,
porque siento que la gente se ahoga, se satura y dice, yo no puedo con este condominio, no me gusta llevarme mal con mi vecino, yo prefiero no meterme en la junta, pero cuando te consigue alguien que le dice, ya va, pero tú sabes que es loable, cuando tú digas, yo este condominio lo rescaté, y bueno, cuentan con esta mano para poder ayudarlos en que eso lo logren. Perfecto, ok. Bueno, Julio, quiero darte las gracias por haber aceptado la invitación de conversar en nuestra sección de Hablemos de Copropiedad, que se llama Administradores por el Mundo, para justamente, como tú lo comentabas al comienzo, dar a conocer cómo funcionamos en los diferentes países los administradores, cuáles son los pros y los contras de la administración de cada país, y sobre todo para ver alguna posibilidad de aprender del colega, algo que pudiéramos aplicar también en nuestras propias administraciones. Así que quiero darte las gracias por habernos acompañado y haber tenido la bondad de responder todas las consultas que te hice. El agradecido soy yo, de hermano, aquí de Venezuela para Chile. Ustedes, de verdad, en esta materia y nosotros en la forma como nos hemos manejado en la Hermandad Latinoamericana como cofundadores, que lo eres tú también, siento que vamos por buen camino. Puede que sea un poco lento, pero sí, en efecto, vamos por buen camino porque esta es la idea. No, no existía antes estos canales de comunicación que ahora sí tenemos y hay que sacarle un máximo provecho. Gracias, Aníbal, de verdad, desde Venezuela, de Caracas, Venezuela para ustedes allá en Chile. Este abrazo se extiende a todos los que están ligados al mundo de la propiedad horizontal, que puedan ver este video y se sientan identificados con que realmente es una actividad muy común, muy latina y muy nuestra. Perfecto. Así que bueno, muchas gracias entonces, Julio. Hasta una próxima oportunidad. Y también a ustedes, quienes nos están viendo, quiero agradecerles la compañía. Recuerden, por ahí pueden poner me gusta, pueden suscribirse al canal de YouTube con el propósito de recibir una información cada vez que nosotros subamos algún video al respecto. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad también. Que estén todos muy bien. Chao.